Hola amigos de YouTube, si os gusta el torno de madera para hacer segmentados normales, segmentado espaciado, os muestro un sistema que aplico para hacer los cálculos. Con ellos podremos hallar los grados de los ángulos de corte y también los cálculos para hacer espacios entre segmentos. Es muy sencillo y fácil de hacer y no requiere grandes conocimientos en matemáticas. Podemos observar a la izquierda lo que conocemos como segmentado normal y a la derecha lo que conocemos como segmentado espaciado. Existen diferencias importantes para realizar los cálculos entre corona segmentada normal y filas de segmentado espaciado. Ello conlleva de que los ángulos de corte son diferentes y hay una forma de poderlo calcular en ambos casos, y en el segmentado espaciado debemos de contar con el hueco para que en ese lugar no exista ningún tipo de segmento o madera. Debemos tener presente que los segmentados son figuras geométricas llamadas prismas trapezoidales, que presentan 6 caras, de las cuales 2 son trapezoides regulares, ya que sus lados son paralelos, son iguales entre sí y sus ángulos también. Lo que debemos de hacer es trazar una cruz para poder hallar el centro. Posteriormente trazamos lo que son 2 circunferencias para delimitar lo que se conoce como corona circular. En este caso, los listones los tendremos ya cortados, los listones donde vayamos a sacar los segmentos los tendremos ya cortados al grosor que hayamos decidido, al ancho mejor dicho. Y en el modelo estoy representando un diámetro mayor de 20 centímetros en color rojo y un diámetro menor de 16 centímetros en color azul. También os muestro lo que es un prisma trapezoidal o trapezoide, que es la forma en que vayamos a cortar los trozos de madera o segmentos. Generalmente suelo aplicar coronas de 12 segmentos, dado la sencillez con la que se puede hacer. Para ello se traza una cruz, se coge el centro, se dibujan las 2 circunferencias con el diámetro que hayamos dado. Posteriormente cogemos uno de los radios, da igual si es el menor como el mayor, y colocamos el compás simulando las 12 de un reloj y hacemos los 6 trazos que nos permite la medida del radio. Una vez hecho esto, cambiamos el compás y le colocamos simulando las 3 en un reloj y hacemos lo mismo. Señalan entonces las 12 aristas por donde van a salir cada uno de los diámetros, y en ese momento ya podemos trazar todos los diámetros y ya podremos unir lo que se dice los laterales de los segmentos, ¿no? con una regla. Por lo tanto ya tenemos lo que es la figura de la corona segmentada. La explicación que se presenta realmente es para calcular cuál es el largo del lado mayor del trapezoide, sabiendo el diámetro de la circunferencia. En este ejemplo será de 20 centímetros.
Una vez que hayamos realizado todos los trazos y señalado todos los segmentos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Existen ocultas unas figuras geométricas cuando hemos dividido la circunferencia en 12 partes. Principalmente son 12 sectores circulares. El sector circular tiene la propiedad que esta parte de aquí, este lateral de aquí, es curvo. Por lo tanto, no nos interesa esa parte. Después estarán ocultos 12 segmentos circulares. Los segmentos circulares es el hueco que hay entre la línea del lateral del trapezoide y la curva de la circunferencia. Una vez visto esto, tenemos que tener en cuenta que hay 12 triángulos isósceles ocultos. Este sí que ya nos interesa porque es la figura que andamos buscando. Los lados de los triángulos isósceles son idénticos al radio de la circunferencia mayor, es decir, miden lo mismo que mide el radio. Y también tenemos como elemento a tener en cuenta la cuerda del segmento circular. En consecuencia, tenemos que hallar lo que es esta distancia. Esta distancia son tres partes: el lado mayor del trapezoide, la base del triángulo isósceles y la cuerda del segmento circular. Aclarando conceptos. De todas las figuras ocultas nos quedamos con los triángulos isósceles porque buscamos su mediatriz. Su mediatriz es la perpendicular a la base del triángulo y nos va a delimitar lo que son dos triángulos rectángulos que también están ocultos como figuras geométricas. ¿Por qué buscamos triángulos rectángulos? Porque con los triángulos rectángulos podemos aplicar las razones trigonométricas, que es una condición indispensable que los ángulos de los triángulos, al menos uno de ellos tiene que tener 90 grados. Con ello, ¿qué nos permitirá hacer los cálculos aplicando las razones trigonométricas? Pues podremos hallar las medidas que nos faltan. Una vez que hayamos encontrado la longitud de uno de los catetos del triángulo rectángulo, lo podremos multiplicar por 2 y así tendremos la medida que necesitamos, que es la longitud mayor del trapezoide, para poder cortar los segmentos. Yo también calculo la distancia del lado menor, pero eso lo explicaré más adelante. Para que las cosas queden claras suelo repetir algunas expresiones. Entonces, que quede claro que para aplicar las razones trigonométricas en triángulo rectángulo es esencial que un ángulo sea de 90 grados, porque las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de sus ángulos, de nada más. Y las razones trigonométricas que necesitamos básicamente son tres. Reciben los nombres de seno, coseno y tangente. No tratamos en este apartado la cosecante, la secante y la cotangente, porque son razones trigonométricas de signo negativo. Nosotros necesitamos saber cuánto vale un lado del triángulo rectángulo para poderlo multiplicar por 2 y hallar la longitud del trapezoide, que es la medida que necesitamos para cortar los segmentos. Recordemos que el diámetro de la circunferencia mayor medía 20 centímetros. Por lo tanto, el radio es la mitad, 10. Resulta
que los laterales del triángulo isósceles son la misma medida que el radio. Y también ocurre aquí que la hipotenusa del triángulo rectángulo también mide 10 centímetros. Necesitamos saber los nombres de los lados del triángulo rectángulo. No sabemos cuánto mide cada uno de los catetos, pero sí sabemos lo que mide la hipotenusa, 10 centímetros. No sabemos el valor de los ángulos, tanto alfa como el beta. Tan solo sabemos el valor del ángulo recto, que vale 90 grados. Antes de aplicar las razones trigonométricas, que nos ayudará a resolver los datos que nos faltan, podemos saber el valor del ángulo alfa si sabemos por cuántas partes dividimos la circunferencia. En este caso sí lo sabemos. Dividimos la circunferencia entre 12 partes. Por lo tanto, tenemos los lados catetos, los que forman el ángulo de 90 grados. Cateto es en griego perpendicularidad a una horizontalidad. Pues aquí tenemos un cateto en forma horizontal, el otro vertical. Por lo tanto, tenemos ya cateto, hipotenusa, beta y alfa. Bueno, pues el valor del ángulo alfa nace de dividir los 360 grados de la circunferencia en 12 partes. Por lo tanto, los ángulos que tienen los triángulos isósceles son de 30 grados. Como hemos dividido triángulos isósceles en dos partes para sacar triángulos rectángulos, 30 dividido entre 2 da 15. Por lo tanto, el valor del ángulo alfa es de 15 grados. Para aplicar las razones trigonométricas necesitamos poner nombre a las partes del triángulo y darlos un valor. Tenemos el ángulo de 90 grados, tenemos alfa que vale 15 grados, tenemos la hipotenusa que vale 10 centímetros y al cateto este, que está opuesto al ángulo de 15 grados, le llamamos cateto opuesto y le nombramos con C mayúscula o mayúscula y le damos valor de la incógnita X. Al cateto adyacente le llamamos cateto adyacente porque está al lado del ángulo alfa y le nombramos con la letra C mayúscula a minúscula y le damos el valor de la incógnita de Y. Una ligera pincelada sobre las razones trigonométricas para poder saber y entender qué hablamos. Saber diferenciar el seno del coseno y de la tangente. Para comprender las razones trigonométricas de seno y coseno tenemos que recurrir al círculo trigonométrico. Aquí podemos apreciar que tenemos un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente es pequeño respecto al cateto opuesto, que es bastante más alto. Aquí tenemos otro ejemplo donde el cateto adyacente es mayor que el anterior y tenemos que el cateto opuesto es menor que el anterior. Esto se debe a que el ángulo alfa se ha ido cerrando. Otro ejemplo que tenemos que tener presente es que a medida que el ángulo alfa se va cerrando, tanto el cateto adyacente va creciendo y el cateto opuesto va aminorando. Conclusión. ¿Qué sucede? Pues que cuando tenemos una perpendicularidad de la hipotenusa
que mide exactamente igual que mide el radio del círculo, tenemos la distancia del coseno. Y esa perpendicularidad la conocemos con el nombre de seno. Y todo está relacionado en función a los grados que tenga el ángulo alfa. ¿Qué sucede cuando un triángulo rectángulo se sale del círculo trigonométrico? Se ha salido la hipotenusa del círculo trigonométrico, por lo tanto ya el concepto de seno ya no le podemos aplicar. Tenemos que aplicar otro concepto, aunque el coseno sí se mantiene en su máxima extensión, que es la misma longitud que tiene el radio. Conclusión: cuando el triángulo rectángulo está fuera del círculo trigonométrico, las razones trigonométricas que aplicamos será la de coseno y la de tangente. Bien, pues para que nos quede claro los conceptos, si la hipotenusa se ha salido del círculo trigonométrico, estaremos hablando de tangente. Y el coseno tendrá su máxima extensión, la misma distancia que tenga el radio. Por lo tanto, todo coseno que esté delimitado por la hipotenusa dentro del círculo trigonométrico lo llamaremos seno. En conclusión, las razones trigonométricas es una relación entre sus tres ángulos, uno de ellos por supuesto 90 grados, y sus tres lados donde el coseno no debe salir de la circunferencia trigonométrica, pero puede aumentar y disminuir su longitud según sean los grados que tenga el ángulo alfa. El ángulo alfa coincide su vértice con el centro de la circunferencia. La tangente es como el seno, pero fuera de la circunferencia y siempre tocando al perímetro del círculo. El método que os enseño es el que tiene la calculadora de un móvil. La encendemos. Aquí la tenemos. Y toda calculadora móvil tiene un signo igual o parecido. Pues le activamos. ¿Qué nos aparece? La calculadora científica. Y aquí tenemos que tener en cuenta unas cosas muy importantes. Y es la siguiente. Para poder hacer los cálculos, nos tenemos que fijar en que el seno, el coseno y la tangente, el seno, el coseno y la tangente no estén en números negativos. Si están en números negativos, tenemos que activar aquí. Si os fijáis, ya están en negativo. Esto no nos interesa, porque nos van a salir los cálculos mal. Volvemos a dar en 2nd y ya tenemos seno, coseno y tangente en positivo. Otro dato a tener en cuenta importante es DG, DG en inglés, que tiene que estar activado. Si está activado rad, en radianes, nos van a salir mal los cálculos. Tenemos que asegurarnos de que estamos en grados DG para poder hacer los cálculos correctamente. Esto es fundamental antes de empezar a hacer cualquier cuenta. Bien, pues apliquemos ya las razones trigonométricas. ¿Qué datos tenemos? Tenemos con h la hipotenusa, que vale 10 centímetros. ¿Qué más tenemos? Cateto opuesto, que tiene como valor x. Tenemos el cateto adyacente con valor y. Tenemos que el ángulo alfa vale 15 grados. Bien, pues hacemos como la calculadora. El seno de un ángulo cualquiera es igual y trazamos una rayita. Coseno de un ángulo cualquiera es igual y trazamos otra rayita.
La tangente de un ángulo cualquiera es igual y trazamos otra rayita. Entonces, para acordarme de la fórmula, me acuerdo de la Coca-Cola, que si me tomo una Coca-Cola muy deprisa, me da hipo. Entonces me acuerdo de la Coca-Cola y del hipo. Hipo por hipotenusa. Entonces lo escribo de la siguiente manera y por este orden. Co, K. Co, K. Hipo, hipo. Repito. Co, K. Co, K. Hipo, hipo. Dicho esto, ahora vamos a ver qué fórmula necesitamos de las tres. Vamos a ver. Tangente, vamos a ver esta fórmula primero. Tangente de un ángulo cualquiera es igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto adyacente igual a Y, cateto opuesto igual a X. No tenemos estos datos, por lo tanto esta fórmula no nos sirve. Vamos a la siguiente. Dice que cateto adyacente igual a Y partido por hipotenusa. Bien, el cateto adyacente partido por la hipotenusa es un valor que no necesitamos. Por lo tanto, esta fórmula podemos prescindir de ella. ¿Cuál fórmula nos queda? El seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto por hipotenusa. Tenemos el cateto opuesto que vale X y la hipotenusa que vale 10. Por lo tanto, aplicaremos esta fórmula. Bien, pues ya tenemos los datos, tenemos la fórmula a aplicar, por lo tanto pasamos a desarrollar. Tenemos que seno de 15 grados es igual a X partido por 10. Por lo tanto, simplificamos. Pasamos 10 al otro lado del signo igual, aquí está dividiendo, al pasar al otro lado del signo igual, pasa multiplicando. Bien, hasta aquí simplificado. Por lo tanto, tenemos que 15 por 10 es igual a X por 2, perdón. Por lo tanto, cogemos la calculadora y marcamos en la calculadora seno de 15 y damos al signo igual y nos aparece esta numeración. Estos números multiplicados por 10 ya nos da el valor de X. Al valor de X le multiplicamos por 2 y ya tenemos la medida que necesitamos, que es el lado mayor del trapezoide. Pero podemos, en este caso, que me lo colaba, mide 5,18 centímetros. Pero podemos utilizar el otro ángulo, el ángulo beta. El ángulo beta sabemos cuánto vale porque todo triángulo, la suma de sus tres ángulos son 180 grados. Como aquí tenemos 90, nos quedan 90. Si a 90 le restamos 15, quedan 75. 75 más 15, 90. Bien. Dicho esto, aquí el concepto cambia, que este lateral deja de ser cateto opuesto para ser el cateto adyacente. Por lo tanto, la fórmula será coseno de 75 es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. Si hacéis los cálculos utilizando el coseno de 75 en la calculadora y lo multiplicáis por 2, verás que el resultado es el mismo. Entonces, para gusto están los colores. Cogemos la calculadora del móvil, la encendemos y activamos calculadora científica. Vemos que tenemos grados, que tenemos seno, coseno y tangente en positivo. Pues comenzamos. Seno de 15 igual, no olvidaros este paso, ahora por 10 de la hipotenusa, 2,58, ahora por 2 porque necesitamos
los dos lados de los dos triángulos. 5,17. Para redondeo, 5 centímetros con 18. Ahora, borramos y hacemos el coseno de 75. Coseno de 75 grados, que es el ángulo beta. Igual por 10, que no lo había dicho anteriormente, se me lo había pasado, igual. Y ahora este resultado por 2. ¿Qué tenemos? Lo mismo. Por lo tanto, una forma y otra son completamente válidas. Aclarando conceptos. Llamamos coronas segmentadas a las capas horizontales que componen el segmentado normal. Véase en la figura que la boca del jarrón y la base son segmentados normales. No hay espacio entre segmentos. Por eso lo llamamos coronas segmentadas. Sin embargo, en el segmentado espaciado lo llamamos filas a cada una de las capas que componen el jarrón, el bol o la figura que hayamos decidido hacer en segmentado espaciado. En el segmentado normal dividíamos por 12 los 360 grados y obteníamos los 30 grados del triángulo isósceles. Bien, pues en el segmentado espaciado es como si dividiésemos en 4 partes una del segmentado normal. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque un hueco tiene que ser un espacio y los otros 3 formarán el trapecio del segmentado, el trapezoide, perdón. Por lo tanto, la circunferencia la dividiremos entre los 360 grados entre 48 y nos da el valor de una de las partes. Cogeremos 3 partes para constituir el trapezoide y la suma o la multiplicación de esos 7,5 grados por 3 da 22,5 grados, el valor del ángulo del triángulo isósceles. Bien, matizando. 360 entre 12, 30. 360 entre 48, 7,5. Recordad que necesitábamos triángulos rectángulos para aplicar las razones trigonométricas. Bien, pues una vez que tenemos todas las partes de la circunferencia dividida en 7 grados, 7,5 grados, perdón, necesitamos 3 partes para confeccionar el trapezoide como pieza del segmento y un hueco de 7,5 grados será el espacio que haya entre cada segmento. Bien, una vez hechos los matices pasamos a hacer los cálculos. ¿Qué datos tenemos? Los mismos que teníamos antes, a excepción del ángulo alfa que vale 7,5. Bueno, pues aplicamos la misma fórmula y decimos seno de 7,5 por 10 es igual a x. Y la x la multiplicamos por 3. ¿Por qué por 3? Porque son 3 partes. Entonces, ¿qué nos da? 1,3 por 3, 3 centímetros, 91 es el valor de esta longitud del segmento. Segmentado normal, segmentado espaciado. ¿Cuál es el ángulo de corte en los diferentes tipos de segmentado? Pues lo vemos a continuación. Bien, pues en el segmentado normal habíamos visto que dividir la 360 grados en 12 partes pues daba 30 grados el ángulo alfa del triángulo isósceles. Bien, pues 360
entre 12 igual a 30. Como sabemos que todos los triángulos, la suma de sus ángulos son 180 grados, pues 180 menos 30 grados igual a 150. 150 dividido entre 2 nos da 75, que este es el ángulo de corte donde tendremos que poner la máquina a la hora de cortar. En el segmentado espaciado, el ángulo de corte es de 78,75. Vamos a ver de dónde sale estos 78,75 grados. El ángulo de corte de los segmentos espaciados se obtiene dividiendo los 360 grados de circunferencia entre 48 partes, pero no da 78,75. Pero sí sabemos que todos los triángulos, la suma de sus ángulos es 180 grados. Por lo tanto, vamos por partes. 360 dividido entre 48 igual a 7,5 grados. ¿Vale? Bien, pues estábamos aquí que dividiendo los 360 grados entre 48 daba 7,5. Bien, pues 7,5 por 3, que son las partes que vamos a necesitar como segmento, da un ángulo de 22,5. Si a los 180 grados de la suma de los ángulos del triángulo lo restamos 22,5, da 157,5. Estos 157,5 los dividimos entre 2 y nos da el ángulo de corte de 78,75. Bueno, pues para finalizar vamos a ver las dos maneras que hay para calcular el largo mayor del trapezoide, es decir, del segmento. Esta es la forma que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede aquí? Aquí sucede que el seno de 7,5 multiplicado por 10 es igual a 1,30 y 1,30 multiplicado por 3, pero no son 3 triángulos rectángulos, son 3 triángulos isósceles, la suma de 3 partes de 7,5 grados, ¿de acuerdo? Yo aplico esta forma como rápida, pero exacta del todo no es, y ahora explico por qué. La fórmula exacta es esta, porque si de las 3 partes de 7,5 grados sacamos el triángulo isósceles, le dividimos entre 2 con la mediatriz, pues tenemos que los 22,5 grados de multiplicar 7,5 entre 3 lo dividimos por 2 y nos da el ángulo alfa el valor de 11,25. Bien, pues seno de 11,25 por 10 igual 1,95 por 2, no por 3, por 2, porque son dos triángulos rectángulos, dos catetos opuestos, y nos da una medida de 3,90 centímetros. Daros cuenta la diferencia, una décima de milímetro, por lo tanto es una diferencia despreciable. Pero ojo al dato, ojo al dato. Si vamos a usar beta con la fórmula de coseno, ojo, porque beta vale 78,75. ¿De acuerdo? 78,75. Que es el mismo valor del ángulo de corte. Tened cuidado en esto porque os podéis equivocar. ¿De acuerdo? Bueno, pues doy por finalizado este capítulo. Espero que os sirva de algo el método que yo aplico para calcular los ángulos de corte y cómo calcular el lado mayor del segmento, tanto para segmentado espaciado como para segmentado normal. Venga, hasta la próxima.